Manduka Muni es un brahmana, y un brahmana que pudo maldecir al superintendente de la muerte. Es una parte muy interesante que quiero que toquemos, pero igual podemos comenzar igual con la invocación y leyendo los primeros textos, y ya vamos ahí comentando. ¿Les parece? Sí, perfecto. Voy a poner entonces Bueno, entonces igual. los textos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Tat Sat. Bien, pues voy a Te comenzar. congelaste, Srivas. ¿Me escuchan? Sí te escuchamos, Ok. pero está... Voy a leer el primer texto, igual ya me apunto yo primero. Sri Suta Goswami dijo: mientras Vidura hacía un peregrinaje, recibió del gran sabio Maitreya conocimiento acerca del destino del ser, y regresó luego a Hastinapura. Él se volvió tan versado en la materia como lo deseó. Voy a leer el siguiente, que son como la introducción. Dice: después de hacer diversas preguntas y quedar establecido en el amoroso servicio trascendental del Señor, Vidura dejó de hacerle preguntas a Maitreya Muni. Ese tiene un significado muy bonito, ese verso tiene significado muy lindo. Sí, es demasiado, es muchísimo. Simplemente estos dos versos se podría hablar solo de esos varias horas, porque se abren varias discusiones para desarrollar y comprender desde el karma común y corriente, porque en el significado Prabhupada habla sobre la historia de por qué nace Vidura, la encarnación de Dharma, del superintendente de la muerte, ¿okay? Como un Shudra, como un asistente, no como un guerrero, no como un político, no como un rey, no como un brahmana, sino como un asistente. Sin embargo, a mí me parece muy interesante que se menciona que Vidura, no, aunque era el hijo de una Shudra, de las sirvientas del palacio, ¿verdad? Él recibía el mismo trato que sus hermanos, Dhritarashtra y Pandu. Por lo tanto era tan capacitado, o incluso se expresa que él era mucho más capacitado incluso que su hermano mayor, Dhritarashtra. De hecho era el guía, era el maestro espiritual de Dhritarashtra. Entonces se me hace muy interesante esa parte de cómo en aquellos tiempos, y todavía en cómo se escribe, cómo redacta, cómo incluso narra Prabhupada, el sistema de castas está muy, muy, muy permeado, muy introducido, de tal manera que es que él era un hijo de un Shudra, y por eso así se le trataba, a pesar de que era calificado completamente. De hecho, me recuerda que en el verso, justo en el capítulo anterior, en el penúltimo verso, Prabhupada hace un comentario muy interesante que dice: los vástagos de familias brahmanas nacidos una vez son iguales que los shudras nacidos una vez. Esto es, que los hijos de los brahmanas, de los guías, de las personas más capacitadas, cuando nacen, no nacen pues capacitados, tienen que ser capacitados. Y de hecho, toda la discusión que hemos tenido en los últimos capítulos sobre los hijos de los brahmanas van muy de acuerdo con todo esto, ¿okay? Pero en realidad, una persona que no está capacitada, el hijo de un Kshatriya, el hijo de un brahmana, el hijo de un Vaishya, en español sería el hijo de un guía, de un maestro, el hijo de un político o el hijo de un comerciante, no nacen capacitados, tienen que ser capacitados, ¿no? Y hay un proceso que en la cultura védica se le llamaba el segundo nacimiento, ¿no?
y para tener ese segundo nacimiento tenían que haber cursado, pues, como dicen así, que la escuela de los comerciantes, la escuela de los políticos y guerreros, o la escuela de un brahmana. Y si no pasaban, pues no eran capacitados, simplemente se les llamaba hijo de brahmana o incluso hijo de kshatriya. ¿A qué se le llama el segundo nacimiento? Porque ya lo habíamos mencionado en varios textos anteriores, otros capítulos, pero no recuerdo bien, o sea, yo entiendo que es un poco esta parte de la iniciación espiritual, ¿no? Pero no tengo claro. Bien, segundo nacimiento en la cultura védica es el proceso digamos que es el ritual que se hace para una persona que ha sido capacitada plenamente para realizar las labores sociales, ¿verdad?, de un guía, de un maestro. O sea, imagínense la capacitación que necesita un brahmana, o de un político, guerrero, líder, rey, ¿no? Y de un vaishya o un comerciante. Y cada uno de ellos necesita cierta capacitación. Después de que reciben esa capacitación, ¿no?, se les da un mantra para que puedan mantener esa actividad que van a desempeñar en su vida, o esa contribución social que van a hacer, que la hagan en un espíritu de conexión con Dios. Entonces se le llama, podríamos decir que es como como la confirmación en la Iglesia Católica, como la confirmación. O sea, una cosa es el bautismo, que se hace cuando nacen los niños y se hace una ceremonia y se le da el nombre, ¿no? Pero cuando ese niño, esa persona es formada como digamos, una entidad socialmente funcional, que realmente es una persona ya formada como alguien que realmente puede contribuir a la sociedad, entonces, digamos, se le hace esta confirmación, y ese es el segundo nacimiento, se le llama el segundo nacimiento, ¿verdad?, donde ya nace como una persona que realmente puede contribuir a la sociedad. Digamos que el estudio del Bhagavatam para nosotros sería como esa preparación para tener una especie de segundo nacimiento, ¿no? Exactamente. El estudio del Bhagavatam es una preparación. Además de eso, o sea, No puedo mover. es necesario, ¿verdad?, pero tampoco es suficiente, ¿no?, porque también podemos observar que en las diferentes tradiciones Vaishnavas se le da mucho énfasis al entrenamiento espiritual, que es lo más importante. Sin embargo, a nivel funcional, puedo citar, bueno, prefiero no citar, pero hay ejemplos de personas que no son socialmente funcionales en la sociedad en la que viven, ¿no? Entonces, una persona que es nacido por segunda vez, o sea, claramente debe de ser capacitado en todo el conocimiento de la ontología védica principalmente. O sea, de que no somos este cuerpo, de que somos almas espirituales eternas, parte, porción del Señor, ¿verdad? Esa es la ontología, que realmente entienda que quién es realmente, su verdadera identidad eterna, pero además de eso, tiene que comprender claramente este cuerpo que tiene, que no es él, que él lo entiende claramente que no es él, pero esa persona debe de entender que ese cuerpo tiene una naturaleza particular y que puede prestar un servicio particular a la sociedad, orientado hacia un área particular de las necesidades de una sociedad. Y si no cumple con eso, ¿verdad?, no puede recibir esa iniciación, ese segundo nacimiento, ¿no?, porque él va a desempeñar una labor para ayudar a la sociedad a elevar su conciencia. Y si nada más tiene la parte del conocimiento espiritual, está bien, ¿ok? Eso lo ayuda a él. Él ya es una persona que puede ser considerada un devoto puro, que puede ser liberado, pero si no entiende la parte de realmente que su cuerpo tiene una cierta naturaleza a la cual él debe de respetar también, ¿verdad?,
entonces caemos en lo que en el Sri Upanishad se menciona, ¿no? Que solamente puede entender, puede disfrutar la eternidad una persona que comprende perfectamente lo que es vidya, el conocimiento de lo que estamos hablando, la ontología védica, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es mi razón de existencia permanente, eterna, pero también debe de entender cuál es la razón de mi existencia temporal, ¿no? Mi cuerpo, conocerme, conocer esta naturaleza, qué orientaciones tengo, qué vicios tengo en este cuerpo, y aceptar también cómo los he desarrollado, qué virtudes tengo en este cuerpo, cómo puedo servir a los demás. Entonces, a partir de ahí, entonces se puede entender que una persona puede recibir un segundo nacimiento. Claro que sí, muchas gracias, sí es cierto, es que es como, lo que estás mencionando es como entender cuál es el equilibrio de la vida y que ese equilibrio parte de la preparación que podamos tener nosotros ante la vida para poder compartir con otras personas lo que sabemos y para lo que estamos listos, pero de un modo consciente, ¿no? O digamos en una plataforma de conciencia más alta. El otro día estábamos haciendo un poquito de análisis en el tema de la conciencia. Espera, voy a tratar. Porque, por ejemplo, ¿cómo defines a la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Y yo estaba pensando en la conciencia como una sustancia, digamos, que va permeando como si fuera una luz, ¿no? Una luz que va, en la medida que va creciendo, que vas alimentando, por ejemplo, un fuego, que vas alimentando ese fuego va creciendo, entonces va permeando otros aspectos de la vida, porque es muy difícil definir a la conciencia así como algo tangible, ¿no? Entonces, y cómo diferenciar lo que es el alma de la conciencia. Entonces, digo, se me vino a la cabeza ahora que estás hablando de esto, porque en la medida en la que nuestra conciencia va elevando su nivel, podemos percibir más allá de las cosas que están simplemente aquí a la vista de nuestros sentidos burdos. Entonces, ¿cómo es que esta conciencia se va desarrollando mediante el conocimiento? ¿No? Entonces, ¿tú cómo defines a la conciencia? Cuando te preguntan qué es la conciencia, ¿qué contestas? Argumentos válidos, porque nada más decir, a veces a mí me ha pasado en estos años que yo digo, leo el Bhagavad Gita o escucho a los devotos y digo, tienen razón, es cierto, todo lo que dicen es verdad, pero dar argumentos a la gente sólidos para que entiendan la importancia de este conocimiento, a veces me cuesta trabajo. Entonces, ¿tú cómo defines a la conciencia? Cuando la gente te pregunta, ¿qué le dices? ¿Qué es? Bueno, buena pregunta, Laksha. Lo que enseña nuestro Prabhupada y sus discípulos, y creo que me parece que es muy, muy válido y completamente racional y enriquecedor, es que la conciencia es el síntoma del ser, del alma. ¿Okay? Y en este mundo, esa conciencia está nublada. ¿Okay? Krishna también lo menciona como, da un ejemplo, que así como el fuego cubre, el humo cubre al fuego, ¿verdad? Y así como el polvo cubre un espejo, y como el vientre cubre a un embrión, ¿verdad? Así también se puede entender la conciencia en este mundo. Okay. El fuego sigue siendo fuego, pero en este mundo lo único que podemos ver a veces puede ser el humo. Pero eso es síntoma del fuego, síntoma de la conciencia. Igual también en un espejo, ¿no? En un espejo, un espejo cubierto de polvo, pues uno no se puede ver, uno ve solo ve como una mancha ahí que se mueve junto contigo. Y eso es como también es un síntoma de la conciencia, pero más cubierto todavía que el fuego, ¿no? Y el vientre
que cubre a un embrión, pues es casi completamente cubierto, ¿no? Completamente cubierto esa conciencia, que hay varias cosas que explican esta analogía que hace Krishna, ¿okay? Pero para no extendernos demasiado, digamos que la conciencia en sí es el síntoma del espíritu, del plano espiritual, ¿verdad? Porque es el síntoma de la vida. Una persona que es consciente es síntoma de que está vivo. Ahora, el incremento de esa conciencia depende de nuestra voluntad. Depende qué tanto deseemos incrementar esa conciencia. Y ahí es donde entra todos los procesos de este plano, de este universo, que básicamente se resume en el karma y la reencarnación, ¿no? Que son las herramientas que nos ayudan, de acuerdo a nuestra voluntad, a incrementar nuestra conciencia o a esconder o cubrir más nuestra conciencia. Porque ahí, por ejemplo, hay muchos aspectos que intervienen, ¿no? En esta toma de conciencia, porque, por ejemplo, las modalidades, el karma mismo. Una persona que está, por ejemplo, hablábamos el domingo, que está enferma, que carece de sus facultades mentales y, por ejemplo, ves a una persona en estado de coma, o en un estado mental completamente ajeno a su voluntad, o sea, no tiene voluntad. Entonces, ella, ¿cómo puede tener esa oportunidad de desarrollar la conciencia? Esa era como una pregunta, ¿no? Porque a lo mejor tendría que pasar por ciertas etapas que corresponden a su karma para poder ir transgrediendo. Y la otra que también nos limita es la parte de las modalidades, que si estás en una modalidad de completa ignorancia, tiene que haber algo, un ingrediente. ¿Cuál sería el ingrediente secreto que te sacaría de esas modalidades o de esa situación karmática que te impide completamente ver más allá de lo que te pasa, ¿no? De lo que te estás, a veces ni siquiera eres consciente de tu situación, en lo que estás. Y es que todo es que es algo que elegimos, que nosotros elegimos. Gokulananda, ¿quieres decir algo? Sí, gracias, pero buenos abre días. La cámara, déjate no ver. no puedo abrir la cámara, perdón. Es que ya está bien. Danos audiencia con tu voz, con eso. Está bien. ¿Qué es conciencia? Lo que pasa es que es un término muy amplio, ¿verdad? Aquí estamos hablando, y por lo que definió Srivas, conciencia espiritual. Pero si vamos a lo básico, conciencia es saber que uno existe, ¿no? Entonces podemos definir conciencia de que existo, de que soy un cuerpo, de que soy algo, de que tengo un ego, conciencia de que pertenezco a una sociedad, conciencia de que pertenezco a ciertos grupos, tribus, círculos, etc. Y tal vez esa sea para nosotros, como conscientes de Krishna, tal vez sea la base de ser conscientes, ¿no? Y sentimos que tenemos que trascender esa conciencia social, conciencia corporal para poder volvernos conscientes de Krishna. No, tal vez tengamos que partir desde esa base más básica, ¿no? Es mi opinión. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, pero la pregunta más allá de eso, cuando estás encubierto por estas situaciones de modalidades o de karmáticas muy fuertes, donde tu voluntad está nublada, donde no hay, simplemente no hay voluntad, ni siquiera hay una conciencia. De hecho, Krishna, hay un verso del Gita donde Krishna menciona algo muy interesante sobre esto y uniendo las dos cosas, ¿no? Que menciona Gokulananda y sobre tu pregunta, para poner un poquito ese contexto también, porque Krishna dice que Prakriti Guna Samudra dice, las personas están engañadas en este mundo, ¿no? Que es lo que tú estás mencionando, ¿no?
y están engañadas, apegadas, aferradas a las actividades mundanas. Pero una persona que puede ver el panorama completo no los perturba, a pesar de que ellos, y Krishna usa una palabra muy interesante, mandan, vido, Tana Krishna vido mandan, aunque ellos no lo ven todo y son perezosos. De hecho, la palabra perez es como lo que tú estás mencionando. O sea, de que ya estamos tan acostumbrados a este mundo que es muy difícil que uno aspire a aumentar su conciencia, que es lo que le pasa a las personas que, por ejemplo, están apegadas a comer carne, o apegadas a tomar leche, o apegadas a fumar, o apegadas, o sea, ellos ya solo pensar en, no, es que yo no voy a dejar de fumar, mejor me muero fumando, o sea, porque es que eso es lo que me gusta, ¿no? Y las personas se van apegando a actividades que lo mantienen a uno, digamos, sumergido en ignorancia, que básicamente es como esa decisión de sumergirse en la ignorancia, aunque en algún momento podremos encontrar personas que dicen, es que yo he intentado de fumar, pero no puedo, o he intentado de comer carne, pero no puedo, o he intentado dejar de hacer tal cosa que no me gusta, de intoxicarme, pero no puedo porque es muy fuerte, ¿no? Entonces, respecto a eso específicamente, definitivamente se ocupa hacer un esfuerzo. Por eso Krishna utiliza esa palabra, ¿no? Mandan, que es como perezoso, flojo, ¿no? O sea, de que es como, ¿para qué hacer más esfuerzo? Entonces, primer punto, uno debe de desear un cambio, ¿no? Uno debe de desear ese cambio, y creo que también es el primer principio de los alcohólicos anónimos, ¿no? O sea, primero aceptar que tienes un problema, primer punto. Segundo, tener el deseo de cambiarlo. Y a partir de ahí, entonces podemos hablar de lo que tú mencionas. ¿Cuál sería ese camino? Y ahí, bueno, de entrada podemos nosotros decir, cantar Hare Krishna, ¿no? El canto del santo nombre que va a hacer que tu conciencia realmente se eleve. Ahora, además del cantar Hare Krishna es un proceso de yagya o de ofrenda. Empezar a activar un ciclo, ese ciclo de recibir y devolver, ¿okay? Y espiritualizar o hacer más trascendente nuestras actividades. Eso es lo que va a aumentar nuestra conciencia. Y Krishna en el Bhagavad Gita dice que hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, algunos adoran a los semidioses, ¿no? Y eso ya aumenta la conciencia porque estás reconociendo que a nivel universal hay algo más grande que tú. Otros adoran a lo impersonal, ¿no? Y en lo impersonal tratan de sacrificar todas sus actividades. Estamos hablando del capítulo 4, texto 25. Luego en el texto 26 también es muy interesante porque Krishna dice, algunos pueden ofrecer todos los objetos de los sentidos, lo que se ve, lo que se escucha, lo que se oye, lo que se huele, lo que se toca, ¿okay? Pueden ofrecer todos los objetos de los sentidos en los objetos de los sentidos como fuego. Es decir, que toman conciencia de que estos sentidos no son míos. No son mis sentidos. ¿Okay? Entonces hacen una ofrenda hacia lo que van consumiendo, lo que van acercando, lo hacen como una ofrenda. Y otros, los mismos sentidos los ofrecen en el autocontrol. Y eso también es otro tipo de ofrenda, otro tipo de yagya. Y así Krishna continúa durante 4 o 5 versos explicando las diferentes formas de lo que tú quieres, a lo que tú mencionas, ¿no? ¿Cuál es la forma de poder lograr ese cambio? Y el proceso es yagya. El proceso es el empezar a activar un ciclo de reciprocidad, donde tú estás recibiendo, pero automáticamente encuentras la manera de regresarlo, encuentras una manera de regresarlo y ofrendarlo a ese concepto que nosotros sabemos que la máxima expresión del concepto supremo es Krishna, pero Krishna también menciona que alguien puede ser en Brahman, lo impersonal, o en el Paramatma localizado, o
o en simplemente uno de los sentidos, que uno se da cuenta que no soy, pero lo primero al final de cuentas es ontológicamente aceptar que no somos este cuerpo, que yo no soy el que disfruta. Yo encuentro ahí dos cosas, dos caminos que, digamos, cuando estás en una plataforma muy, muy, muy baja, es, por un lado, el ser humano siempre está en la búsqueda de la satisfacción, ¿no? De alguna manera estás buscando satisfacción, de alguna manera estás buscando felicidad. Esa felicidad sabemos que existe dentro de nosotros porque más bien es una cualidad del alma, pero siempre la está buscando el ser humano, tiene la tendencia a buscarla en lo externo por esta falta de conciencia espiritual. Entonces, cuando estás en esa búsqueda de la satisfacción, puede haber muchos caminos, ¿no? Incluso el mismo sufrimiento es un camino, porque al no tener satisfacción, buscas puertas, ¿no? Para tener esa satisfacción. O sea, no sé si me estoy explicando, pero es como gradualmente ir trascendiendo, ¿no? Por ejemplo, a veces yo doy talleres de cocina vegana y lo que les digo es que la transformación de nuestra manera de comer es una primera puerta al desarrollo, ¿no? De la conciencia, porque cuando transformas esa parte de la necesidad de estar satisfaciendo la lengua únicamente, sino que ir más allá de cuidar a los animales, de generar un poco de despertar la compasión en ti, entonces eso se vuelve una puerta a la conciencia. Entonces, como que los caminos se vuelven innumerables, ¿no? O sea, son muchos, muchos los caminos que podemos tener, pero cuando de plano ni siquiera buscamos eso, cuando ni siquiera buscamos un bienestar propio, la otra puerta sería la misericordia, ¿no? De Dios o de un devoto. Entonces, por eso es tan importante que las personas que están en esta búsqueda de trascendencia de conciencia, también tengamos en cuenta el sufrimiento de otras personas que no están buscando la conciencia, porque ni siquiera saben que eso es una solución a sus problemas, no lo saben. Entonces, en ese sentido, creo que desarrollar la compasión de nosotros y hacia el mundo es una gran responsabilidad y al mismo tiempo es algo que nos vincula con Krishna, ¿no? De una manera muy especial. Sí, totalmente. De hecho, me recordaste lo que es los 4 pilares del Dharma. Si analizamos un poquito, tomamos conciencia de los 4 pilares del Dharma, que en español sería lo que tú mencionaste, compasión, daya en sánscrito, austeridad, tapa, que también de austeridad se refiere al esfuerzo ardiente por mejorar, un esfuerzo ardiente por mejorar. Me gusta a mí traducir más tapa como tener un deseo ardiente por mejorar en algo, verdaderamente mejorar, por lo menos en un concepto que tú tengas. Segundo, saucham, la limpieza, que al fin necesitamos limpiarlos de impurezas, de todos los deseos mundanos. Básicamente, impureza se refiere a los deseos mundanos. Y quinto, veracidad, satya, o la verdad, encontrar la verdad. Y todo comienza con eso que tú mencionas. Ese ciclo que es como una espiral ascendente o incluso descendente, empieza con compasión. Compasión por ti mismo, por uno mismo, compasión por uno mismo y por los demás. ¿Okay? Y esa compasión, si uno desarrolla compasión, uno se dice, por ejemplo, en el ejemplo de fumar, por ejemplo, ¿no? Si uno realmente desarrolla compasión por uno mismo, dice, es que realmente esto es malo, me doy cuenta que es malo, yo quiero dejarlo. Eso es compasión. Esa compasión hacia uno mismo, decir, yo no merezco estar. Mamá, por favor. Y a partir de ahí pasar a decidir hacer una austeridad, un esfuerzo por mejorar, por soltar, por dejar ir. Pero eso empieza por la compasión y después de eso se limpia ese vicio, se establece satya, un nivel de veracidad y vuelve a comenzar.
compasión, austeridad, limpieza, veracidad. Y eso es lo que nos eleva. Por eso son los 4 pilares del Dharma. Es una espiral ascendente. Pero al mismo tiempo, exactamente eso, o sea, cuando uno deja de tener compasión, uno deja de practicar austeridad porque es muy difícil, porque no quiero, porque pues, ¿para qué cambiar? Así soy yo, así me voy a morir. Entonces, y eso ocasiona que se ensucie más la conciencia, que uno quede más nublado, más ignorancia y que uno quede en más engaño, autoengaño. Y uno empieza a descender en ese espiral de la conciencia. Si lo vemos como una espiral, tanto ascendente como descendente, ¿no? Y es muy interesante. Y bueno, sería bueno continuar con los... versos. Sí. Y si alguien también tiene alguna pregunta o comentario. Aquí el 3 y el 4. ¿Alguien me puede ayudar con el texto 3 y 4 que están juntos? ¿Nos puede ayudar? Yo. 3 y 4. Sí, por favor. Cuando vieron que Vidura regresaba al palacio, todos los residentes, Maharaj Yudhishthir, sus hermanas, es que está muy chiquita la pantalla. A ver, otra vez. Cuando vieron que Vidura regresaba al palacio, todos los residentes, Maharaj Yudhishthir, sus hermanos menores, Dhritarashtra, Satyaki, Sanjaya, Kriparaira, Kunti, Gandhar, Draupadi, Subdara, Uttara, Kripi, muchas otras esposas de los Kauravas y otras damas con hijos, se apresuraron hacia él con gran deleite. Parecía que hubieran vuelto en sí después de estar inconscientes por mucho tiempo. Gracias, Oli. Texto 5. Si quieres yo. Por favor, Mana Mohan, gracias. Todos ellos se acercaron con él con gran deleite, tal como si la vida les hubiera vuelto al cuerpo. Intercambiaron reverencias y se dieron la bienvenida entre sí con abrazos. De una vez, Mana Mohan, ¿quieres ver el 6, por favor? A causa de las ansiedades y de la larga separación, todos lloraron de afecto. El rey Yudhishthira hizo entonces arreglos para ofrecerles un asiento y una recepción. Sí. ¿Qué nos falta el 7? El 7 de Laksha, ¿lo lees? Sí, después de que Vidura comió suntuosamente y descansó bien, se le dio un asiento cómodo. Luego el rey comenzó a hablarle y todos los allí presentes escucharon. Súper. Bien, pues igual aquí realmente los significados que Prabhupada nos da, que nos cuesta, que básicamente son historia, nos está contando el Mahabharata, ¿no? Por ejemplo, todos los nombres en el textos 3 y 4, Prabhupada nos cuenta la historia como un resumen de la historia de cada uno de ellos, y es muy, muy enriquecedor, ¿no? Yo lo disfruto muchísimo. Ahora, aún así, son como muchos nombres. No sé si a alguien le gustaría contar, por ejemplo, la historia de cómo fue. Bueno, podemos empezar, para no filosofar tanto, me gustaría que tomáramos el humor también del Bhagavatam, que es más que nada historia. La historia de cómo fue maldecido, recibió la maldición de nacer como un asistente, como un Shudra, el superintendente de la muerte, Dharmaraj o Yamaraj. Sí, no sé. A mí lo que me llamaron la atención de este texto fueron las mujeres, todas las mujeres que se mencionan aquí, pero no sé nada de esto que estás preguntando. ¿No? Bien, igual les cuento rápido, si les parece. Sí.
un poquito de cada uno, a ver si alcanzamos, que nos quedan muy poquitos minutos para no extendernos. Algo muy interesante aquí de Vidura fue que él, siendo el superintendente de la muerte, había una vez un sabio, que Manduka Muni, que en su ermita, que en su casa, unos ladrones, unos asaltantes se escondieron, pero la policía, los encargados de hacer justicia, llegaron a la ermita, los encontraron y de paso se llevaron al sabio Manduka Muni. Y esta persona, un magistrado, se encargó de impartirle castigo a cada uno de ellos. Pues básicamente todos los iban a matar, incluido el sabio, aunque el sabio pues no tenía nada que ver, simplemente se habían metido a su casa estos ladrones y al final lo condenaron a morir con una lanza, ser atravesado por una lanza. Sin embargo, el rey, que se enteró de esto que iba a pasar, llegó justo en el momento cuando el sabio estaba amarrado y lo iban a atravesar con la lanza y alcanzó a detener la ejecución, pero el sabio se dio el susto de su vida, ¿no? Imagínense, el sabio así de... ¡Ah! Así casi... ¡Ay! ¡Ya! Y el rey dijo, no, tal, espérense. Total, que lo salvó y el sabio se quedó muy impactado, dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué tenían que hacerme pasar por esta ansiedad, no? ¿Qué fue lo que hice que tenía que realmente verme en una situación en la que parecía que nadie me iba a salvar? O sea, a pesar de que era una injusticia, a pesar de todo, no entiendo. Y lo interesante de esto es que este sabio era tan poderoso en el sentido trascendental que él pudo acudir directamente a la asamblea del superintendente de la muerte. O sea, estando en vida, o sea, con mantras, no sé cuáles sean los procesos que se describen, pero total, fue y se presentó en la asamblea de Dharmaraj, del superintendente, y le dijo, oye, ¿qué pasó? Quiero que me expliques por qué me hiciste pasar algo tan terrible, ¿no? Y bueno, y ahí se agarraron viendo todos los registros, a ver, ¿qué fue? ¿Por qué? Y encontraron, aquí está, porque tú te merecías ese sustote. Porque nomás fue un susto. Y le explica Dharmaraj que cuando él era niño, él había atravesado con una pajita a un insecto. Y que de hecho él de niño hacía eso seguido, ¿no? Que él atravesaba a los insectos con la pajita. Y siempre me acuerdo porque yo hacía eso, la verdad. Malo. Era como así, uno de niño, ¿no? Dices, a ver, uno juega con los insectos así, ¿no? Los escarabajos, y agarraba un palito y ¡crack! Y bueno, este sabio de niño hizo eso. Ya me hicieron acordarme de cosas terribles que hice de niño. Pero total que el sabio se quedó, oye, pero es que yo era un niño, ¿no? ¿Cómo te atreves a culparme cuando realmente un niño no es consciente todavía de la moralidad, no es consciente de principios, no es consciente del sufrimiento que está causando, ¿no? De hecho, en todo caso, hasta los padres deberías de castigar porque no educaron, no me dijeron nada, ¿no? Hasta que yo me di cuenta, ¿no? Después, y decidí ya no hacerlo más. Pero total que el sabio se molestó muchísimo, así completamente se dijo, no, esto es injusto, no tiene sentido. Es más, y algo que me parece muy interesante es que este sabio, a partir de ahí, se declara que a un niño de 5 años no genera karma. Hasta cierta edad, hasta que no desarrolle una conciencia plena, una persona puede empezar a generar karma. Pero un niño no genera karma. Igual está pagando, porque pues está pagando, ya es todo un tema del karma, pero él ya no tiene reacciones de sus actos como ese tipo de actos. Porque él dijo, no, eso
olvídalo, eso está mal, y el sabio lo cambió. Y eso es muy interesante también porque a nivel universal hay una evolución también, si se dan cuenta. O sea, hay una evolución, no es que el karma es así, los castigos son así, sino que todo eso puede ir cambiando. Y en cada universo, porque hay miles y millones de universos, hay diferente valor moral mismo sobre el karma. Y eso también es extremadamente interesante. Pero además de eso estaba tan enojado que lo maldijo. Le digo, tú no eres un brahmana, o sea, tú no sabes nada. Te maldigo, tienes que nacer como un shudra. O sea, tú no eres brahmana, no eres nada. Se enojó tanto el brahmana que maldijo a Dharmaraj. Y pues todo el mundo se molestó con el brahmana. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a hacer eso? Pero Dharmaraj dijo, alto, no digan nada. Él es un brahmana y si yo voy a aceptar eso. Y Dharmaraj dejó como a su asistente encargado y él fue y tomó nacimiento como Vidura, como el hijo de una sirvienta. Aunque, pues siendo hijo de una sirvienta, tenía toda la sabiduría de un brahmana. Aunque en ese momento no se reconocía. Realmente, por ejemplo, si hacemos cuentas, si se hubiera puesto, aunque lo hubiera no existe, siempre digo, pero solo como ejemplo, si Vidura hubiera sido el rey, el emperador, algo muy diferente hubiera sido, ¿no? Porque Vidura era una persona que desde muy joven, él era muy consciente, era la encarnación de la justicia. Entonces hubiera sido muy distinto. Pero debido a que en aquellos tiempos todavía existía esa idea de castas, de que no, tú naciste hijo de una sirvienta, entonces no tienes cualidades, ¿no? A pesar de que las demostraba. Y a pesar de que fue tratado igual, aún así no se le dio la oportunidad. Él nunca fue considerado como candidato a gobernar. Que eso es algo de lo que vino a cambiar Krishna también, ¿no? Krishna vino a cambiar eso, o sea, una persona cualificada, ¿verdad? Puede ejecutar ese servicio, si está cualificada. Yo me confundí un poco ahí con algo, con Vidura. Y bueno, el rey Yudhishthir lo recibió, ¿no? Ahí. Pero lo que no entiendo ¿es enemigo de Yudhishthir? No. Ah, De hecho, me confundí en Vidura el texto fue... 7 porque mencionan qué algo bueno así. que mencionas eso. La historia es la siguiente. Él era uno de los 3 hermanos, hijos genéticamente de Vyasadev, ¿no? Hijos de Vyasadev, pero Vyasadev engendró estos 3 hijos en los vientres del rey. O sea, el rey había muerto, quiero acordarme del nombre. Bueno, no me acuerdo del nombre, pero bueno, el rey había muerto, no había descendencia para gobernar, estaba como regente Bhishma, pero él había jurado que él no iba a ser nunca el rey. Entonces llamaron a Vyasadev y le pidieron que por favor, siendo un sabio y aparte siendo parte de la familia real, o sea, era familiar, solamente él no ejercía como rey, le pidieron que por favor ayudara a engendrar a un rey en los vientres de las reinas viudas. Y hubo 3 intentos, ¿verdad? Pero como Vyasadev era externamente desagradable a la vista, a los sentidos, las reinas siempre tenían algo, ¿no? Por ejemplo, la primera, que fue Dhritarashtra, cuando nació Dhritarashtra, la reina cerró los ojos. Y el sabio dijo, está bien, era tan poderoso el sabio que dijo, este niño va a ser muy poderoso, pero va a ser ciego, porque su mamá cerró los ojos cuando estaba siendo concebido. Y todo así como que, ¿cómo que va a ser ciego? Sí, digo, no puedo hacer nada, ¿no? Si ella cerró los ojos, su hijo va a ser igual de ciego porque ella no pudo ver que no somos este cuerpo, ¿no? Y que era un servicio para Krishna. Y fue controlada por sus sentidos. La segunda reina que estaba,
ella se dio cuenta de eso, entonces ella no cerró los ojos, pero se quedó pálida, pálida, pálida. O sea, ella sintió mucho temor de Viasade, porque realmente su aspecto era, digamos que terrorífico. O sea, realmente su aspecto no era agradable. Y esta reina se quedó pálida y se quedó congelada. Entonces digo, ok, se realizó el acto, la concepción, y dijo, está bien, este niño va a ser muy sabio, pero va a ser muy débil. Va a ser un niño físicamente débil. Y va a ser pálido. Entonces, Pandu significa pálido, blanco. Entonces, el niño nació blanco como su mamá en el al momento de la concepción, y también muy débil. Y por último, había una tercera reina, pero la tercera reina escuchó que era muy feo el sabio este, y dijo, no, yo no voy. Y mandó a la sirvienta. Y ahí fue donde nació Vidura, ¿no? O sea, Ambika, ¿no? ajá, Ambika es la tercera reina, exactamente. Amba y Ambika, tienes toda la razón, te acordaste, gracias. Y el sabio quedó muy complacido. O sea, la sirvienta, como estaba acostumbrada a servir, ¿okay? La sirvienta llegó y atendió al sabio y le dio todas las comodidades, fue muy afectuosa, y total, el sabio quedó tan complacido que dijo, este niño va a ser una gran personalidad, ¿no? Y concibió un niño que iba a ser un sabio, fuerte, poderoso. O sea, Vidura era un gran guerrero, incluso era muy fuerte, porque también fue educado como kshatriya, a pesar de que era hijo de la sirvienta. Pero tenía todas las cualidades de un gran rey, pero no tenía la posición. Había nacido de una sirvienta, no tenía el linaje completo. Entonces, por eso, pues siempre fue tratado de alguna manera, aunque fue tratado como uno de los hermanos y se le dio mucha riqueza también, no se le dio oportunidad de aspirar al trono o de gobernar realmente. Entonces, a partir de ahí fue que ¿cuál era tu pregunta en principio, Alaksha? Que ya me fui con la historia. Nada más que si era Vidura, era enemigo de Yudhishthir, porque algo se menciona, no Sí, recuerdo de hecho, ahora. Vidura siempre, como era tan virtuoso, él siempre apreció mucho a los Pándavas desde que llegaron al castillo, a Hastinapur, y siempre los protegió. Y él se daba cuenta de lo viciosos o de lo malvados que eran los primos, los hijos de Dhritarashtra, y siempre les avisó, siempre estuvo ayudándolos. Oye, cuidado con Duryodhana porque quiere matar a Bhima, quiere hacer esto, quiere hacer el otro, ¿no? Les avisó de todas las conspiraciones que había, conspiraciones políticas, desde pequeños, o sea, porque desde pequeños siempre intentaron matar a los 5 Pándavas, y Vidura siempre estuvo de su lado, siempre estuvo, hasta el punto de que cuando ya estaba el conflicto, él abogó por los Pándavas y le dijo al rey de Tarasta, por favor, sé justo, y dale lo que le corresponde a los Pándavas y dale una parte a tus hijos, ¿okay? Dividan el reino para que haya paz, que siga siendo gobernado por una sola dinastía, pero pues que sea dividido. Pero en ese entonces, Duryodhana, que él quería quedarse con todo el reino, se molestó mucho e insultó fuertemente y le dijo, tú eres el hijo de una sirvienta, tú no eres nadie, tú eres un arrimado, así, le dijo así como todo lo que se le podía decir malo, en términos de que él había nacido de una sirvienta, y eso hirió en el corazón a Vidura, y él se fue, antes de la batalla de Kurukshetra, él se retiró. Dijo, ok, yo aquí no tengo nada que hacer. Él se describe que él tiró su arco, o sea, porque también era un guerrero, pero como era su sobrino, él dijo, ok, yo no quiero saber nada de esto, y él se fue. Él se fue a peregrinar, y exactamente después de la batalla de Kurukshetra, ya que él terminó su peregrinaje, él regresa después de haber recibido conocimiento de Maitreya, que es lo que nos está explicando aquí, y de haber algo a nivel pedagógico me parece muy interesante, ¿no? Porque él dice, él se volvió tan versado en la materia como él deseó.
que a nivel pedagógico es muy interesante, que los sistemas educativos actualmente no respetan el deseo de una persona de aprender algo hasta que él está satisfecho, sino que tienes que te implantan un sistema, de tal manera que es muy complicado que una persona sea feliz, porque nunca está satisfecho hasta donde él desea, ¿no? Siempre se le quiere hacer más, se le pide más sobre temas a lo mejor que ni le interesan. Pero en este caso, a nivel espiritual, Vidura inquirió con su maestro tanto, hasta que él quedó plenamente satisfecho. ¿Okay? Y posiblemente había más, pero ya estaba satisfecho, ya no preguntó más. Porque a nivel espiritual siempre hay más conocimiento, siempre hay más, siempre hay más. Siempre hay más preguntas, siempre hay más que hacer. No existe eso de que ya no hay nada más que conocer. Pero Vidura, hasta que él quedó plenamente satisfecho, él ahí se detuvo y dejó de preguntar. Y es muy interesante. Y ya las historias que tú mencionas, hay muchas historias de todas las mujeres, ¿no? De Kunti, Gandhari, Draupadi, Subhadra, Uttara, Kripi, ¿no? Que Prabhupada también menciona algunas de ellas, particularmente de Subhadra, de Kunti y de Gandhari, que eran también personalidades muy, muy especiales. Bueno, Pero yo creo que ya esos ya los iremos platicando en otra ocasión, porque sí, me quedé con ganas de hablar un poco más del texto 2 y de eso, pero bueno, la invitación ahora es que todos, bueno, si pueden abrir sus cámaras, ya les voy diciendo para que mañana, mañana vamos a tener a la doctora Rádica, va a dar los siguientes textos del 8 al, no me acuerdo, a ver. Aquí está, del 8 al 15. 15, exacto, para que si tienen la oportunidad de leer los significados de estos textos que leímos el día de hoy y avanzar un poco en la lectura de los textos de mañana, sería muy bonito para que ya vengan con sus preguntas elaboradas y no le dejen toda la tarea a la doctora. Yo tengo una duda Sí, sí, ahorita sí. de lo que se ha comentado. A ver, Susi. Mi duda es cuando uno hace daño a alguien y ahora es consciente de ese daño que hizo y no puede regresar el tiempo, ¿qué es lo que uno puede hacer? No solo digo para remediarlo con alguien más, porque a lo mejor ya no se puede, sino más bien con respecto al karma que tiene que pagar uno. Por ejemplo, mi caso es que yo en una ocasión nos fuimos de vacaciones, llegué a una cabaña que estaba llena de alacranes. Entonces yo estaba muy asustada en la cocina y empecé a ver muchos y realmente ellos no me estaban haciendo nada y yo les prendí fuego y empezaron a gritar. Para mí fue muy impactante porque yo no creí que iban a gritar, pues obviamente son seres vivos, ¿no? Y estaban gritando. Entonces, tiempo después, pues sí me di cuenta que había hecho algo muy horrible porque los había quemado, ¿no? Y no sé, como que recientemente, eso ya tiene años, pero por ejemplo me quemo muy seguido, ¿no? Las manos. Entonces sé que no puedo volver a regresar eso y que estuvo muy mal, que no debo incendiar ningún insecto, ¿no? Que estuvo muy mal. Y no sé cómo hablaron ahorita del karma que tenía que pagar porque es el daño que hace uno, ¿no? ¿Qué puede hacer Ay, uno Susi. para remediar eso? Susi, tienes un corazón de oro. Eso, justo, no sé por qué, por casualidad, el domingo también estuvimos hablando exactamente de eso. Y ahorita que Srivas mencionaba el asunto de los insectos, que le gustaba picar insectos cuando estaba chico. Y bueno, el domingo Galia estaba diciendo que a veces tenía que matar un mosquito y que sentía horrible, ¿no? Por matar un mosquito. Y bueno, hay algunos, yogis, ¿no? Que hacen como que van barriendo el piso para no pisar las hormigas. Luego también Lulu estaba hablando de los alacranes que lo sacó con un botecito, no sé. Pero más allá de eso es que cuando nosotros nos damos cuenta
bueno, salvo que Srivas tenga otro comentario, pero cuando nosotros nos damos cuenta de que algo no está bien, de que estamos haciendo algo o de que hemos hecho algo o cometido alguna falta, porque así como tú cometiste esa falta, pues todos hemos cometido faltas, ¿no? Pero en algún momento nos damos cuenta. Entonces, Sí. en ese momento podemos cambiar nuestra forma de ver las cosas, de percibir las cosas y utilizar nuestra inteligencia más conectada con ese nivel de conciencia que estamos adquiriendo para poder actuar de otra manera. Entonces, por ejemplo, si yo estoy viviendo una situación que es repetida, ¿no? Y que repetidamente me está sucediendo lo mismo, tengo que parar un poco y ver qué es lo que no estoy haciendo o qué es lo que he estado haciendo que debo de parar de hacer para poder cambiar la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú te quemas muy seguido, algo que puedes hacer es prestar atención y hablar con Krishna también, ¿no? Que si tú sientes que es un resultado de tu karma, entonces el karma es una escuela, es una oportunidad de transformar y de responsabilizarnos de nuestros actos. Entonces, simplemente observar qué cosa puedes hacer para ir modificando eso y hacerlo tener conductas que no te dañen, ¿no? Que no te dañen. Eso yo diría. No sé si Srivas quieras tú decir otra cosa para añadir y terminamos con Sí, esto. bueno, quisiera añadir algo importante. Necesitamos ser conscientes que de alguna manera entender la primera parte, que no somos este cuerpo, que no podemos morir y también que los demás no pueden morir. Ahora, respecto al sufrimiento que causamos a los demás, a otras entidades vivientes, también esa es la parte, digamos, más importante, que seamos conscientes, ¿no? De que, ok, causé sufrimiento, no quiero causar más sufrimiento, pero simultáneamente entender que en este mundo, por más que uno quiera no causar sufrimiento, ¿verdad? Uno va a causar. E incluso los Vedas avalan cierto tipo de matanza, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar pasajes donde se explica que, por ejemplo, los semidioses se ponen muy felices cuando se mata a un animal ponzoñoso. ¿Okay? Entonces, el temor es algo natural. Digo, me imagino el terror que sentiste en ese momento de estar en presencia de tantos alacranes, ¿no? Sí, ni siquiera dormí ese día. Sí. Entonces, es algo natural. No es algo que te tengas que, número uno, no es algo que tengas que incluso los Vedas digan que hiciste algo malo. O sea, fue un impulso de autodefensa, porque sentiste temor. Y ese es el primer punto, ¿no? A partir de ahí, tú necesitas trabajar, ¿no? Necesitas trabajar en porque al final la culpa es, tú sientes culpa por ello, porque ahora te das cuenta de que también sufrieron y que solo fue porque tú tuviste un temor que no era infundado, era un temor bien fundado. Entonces, Sí. a partir de ahí ya nada más es que tú te sientas más tranquila, ¿verdad? Y que continúes. A fin de cuentas, el objetivo de todo este proceso es salir de este ciclo de nacimiento y muerte. No podemos evitarlo. Digo, en algún momento te podrás encontrar otra vez con alacranes y pues la verdad es que los tienes que matar, ¿no? O sea, no, están en tu cuarto, pues o lo sacas o lo matas, pero si tú lo sacas, es también otro tipo de karma, ¿no? Porque los Vedas también explican eso, ¿no? O sea, quien no mata a un animal ponzoñoso está incurriendo en un karma porque pone en peligro a otros seres vivos, ¿no? Es como yo si yo veo una araña, o sea, y yo no me pongo muy bondadoso y no la mato, y luego pica a mi hijo, digo, híjoles, ¿de quién es la responsabilidad? ¿No? Entonces, todo mundo actúa de acuerdo a su naturaleza y también tenemos que ser conscientes de ello, ¿no?
Si un animal ponzoñoso no es eliminado en un momento, él va a causar otro sufrimiento y uno también es responsable porque uno tiene esa conciencia, uno tiene ese conocimiento. ¿Sí? Bueno, espero eso te ayude un poquito, Susi. Uy, lástima que no Sí. está Lulú ahora acá. Muchas gracias. Porque esa parte última hubiera estado muy bien que ella la escuchara, le voy a decir. Y es que sí, el domingo teníamos esa cosa, esa situación, pero sí que bueno que lo aclaras, eso es importante, que tampoco vivir con culpa, porque eso no va, o sea, hay que ser como objetivos claros y entender por qué de las cosas, ¿no? Sí, Susi, realmente el problema que tenemos actualmente es en nosotros ha permeado muy fuertemente la cultura de la culpa, que proviene de las tradiciones abrámicas, ¿no? Es muy fuerte ese sentido de culpa, por mi culpa, y todo el tiempo estamos viendo cómo cobrarnos a nosotros mismos, ¿no? Y no se trata de eso. La conciencia de Krishna es una cultura de responsabilidad, ¿no? Y en este mundo tenemos responsabilidades. Y por ejemplo, el ser humano tiene esa responsabilidad. Y obviamente alguien podrá decir, oye, pero no tenemos el derecho de matar. No, a veces tenemos la obligación, ¿no? O sea, una Sí, persona... también es importante en esa plataforma de aprender a saber qué es lo que debemos perdonarnos a nosotros mismos, a pesar de que tenemos el principio de no matar animales y que debemos de alguna manera proteger a las demás entidades vivientes, obviamente nos coloca en una posición real. Porque si no, entonces, ¿qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? O a las demás personas cuando vemos que cometen algún error, vamos a hacerlas culpables y no las vamos a perdonar. Todo se hace a una situación, por eso tenemos que aprender a pensar de una manera adecuada y los Vedas tienen muy claro esto. Uno debe de aprender a defenderse. Si alguien te quiere hacer daño, deténlo. Pero si no lo puedes detener, entonces tienes que hacer algo para que no te lastime. Y muchas veces uno lastima. Entonces tenemos que aprender a saber eso para no caer en la posición de que no me puedo perdonar por esta actividad que tuve porque lastimé a ciertas entidades vivientes que son como eso, ¿verdad? Ponzoñosas o algo así. También tenemos que aprender a ver eso también con todas las demás entidades vivientes. Y también tiene que ver mucho que finalmente en nuestro entorno, en todo momento convivimos con muchos seres que ni siquiera nosotros vemos y que por la simple interacción que tenemos socialmente o por nuestras actividades, llegamos a cometer el acto de matar, por así decirlo, ¿no? Sí, por ejemplo, Prem estaba platicando que cuando salían a distribuir libros en la carretera, iban manejando, iban matando un montón de insectos, mariposas, y después tenía que limpiar el parabrisas así. Pero ¿qué puedes hacer? Es como parte de incluso cuando respiras, cuando caminas. Pero ahí, por ejemplo, Susi, de acuerdo a lo que dijo Srivas y la doctora Radhika, en realidad tú protegiste a otras entidades que pudieron haber sido picadas por esos animales. Entonces, realmente hiciste lo que tenías que hacer en ese momento. Así es que olvídate de la culpa, no hay culpa. Bueno, me hubiera gustado haberlos aplastado para que no sufrieran menos, pero sentía que si los aplastaba se me subían por la mano. Claro. Ay, sí. Me De hecho, daban esa es la parte tanto más miedo. importante, Susi, de que eres consciente del sufrimiento. Porque igual les hubieras quitado la vida, pero sufrieron mucho. Ok, ese es el detalle y eso es lo que necesitas tú concientizarte. Porque, Sí, por no ejemplo, fue con saña, no fue con mato saña. alguna araña y lo que quiero es que sufra lo menos posible. Okay, pero tengo la responsabilidad de matarla, ¿no? Porque tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cuidar, o sea, entonces, pero no es que no soy consciente, digo, y yo le pido, y le pido disculpas, lo siento, ¿no? Pero no puedo permitir que estés en este espacio en el que están mis hijos, ¿no? Es mi responsabilidad cuidarlos. Y uno con respeto, o sea, incluso hasta eso es lo maravilloso de la conciencia de Krishna, que alguien podría decir, oye, pero pues, de todo modo lo estás matando, ¿no? Pero es una responsabilidad que tenemos, ¿no? Okay. Entonces, a partir de ahí es que uno
ejerce esa cultura de responsabilidad, pues bueno, eso ya se verá también en, como dicen, al final, ¿no? Y el objetivo nuevamente que es salirnos de este mundo donde siempre estamos dañando a alguien. De hecho, la naturaleza está hecha, ¿no? Para que de alguna manera, con cada acto, beneficiamos a alguien y perjudicamos a alguien, ¿no? O sea, halagamos a una persona y la de al lado ya se siente menos, ¿no? O sea, y ya está, en el mismo acto están los dos, ¿no? Estás haciendo que alguien se sienta muy bien y el ego súper elevado, así yo soy lo mejor, pero el de al lado dice, ay, yo no soy nadie, yo esto, y son tus mismas palabras las que hicieron eso. Entonces, la naturaleza de este mundo tiene esa característica, ¿no? Entonces, necesitamos ser responsables en ese sentido, conscientes, y todo se resume a el esfuerzo que hagamos nosotros, ¿no? Por no causar sufrimiento. Eso es lo que más vale. O sea, ¿qué tanto te esfuerzas tú por no causar sufrimiento? Cumpliendo con tu responsabilidad y sabiendo que va a haber de todos modos defectos. Todas las actividades están cubiertas por algún defecto en este mundo, a diferencia del mundo espiritual. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias Rivas, y gracias Susi por la pregunta. La verdad nos dejas con una reflexión para Muchas hoy. gracias. Gracias a ti, hermosa, besitos, y nos vemos mañana. Ya nos pasamos un montón hoy, en 20 minutos casi, pero les agradecemos como siempre su presencia en este espacio y nos vemos mañana. Acuérdense, textos 8 al 15. Hare Krishna, abrazos a todos. Hare Krishna. Bye. Gracias Bye. igualmente.